Muy bien, aprovechando las circunstancias del día de hoy, ya que estoy también en vacaciones, el- he tomado en audiolibro este de las Crónicas de América de Pedro de Acosta, el que debería llamarse el padre de la geografía de América, del Perú, ya, por lo menos, y no Humboldt. Su libro Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no? Porque América no se llamaba América, ese es otro tema, ¿no? Posterior. Pero entonces su nombre era las Indias Occidentales, es de las Indias. Y entonces, tomando este audiolibro, me parece interesante sobre el tema de geografía de la religión, ¿ya? Sobre el tema de geografía demográfica, de cómo se caracteriza nuestra población, características de la población peruana. Entonces, de cómo es que el peruano llega a ser católico. Porque nosotros sabemos que los incas y preincas adoraban a ídolos. Ídolo es cualquier cosa que se supone es, pero no es un dios. Por ejemplo, se creía pues el mar, el sol, la tierra, la luna, y todo el mundo sabe es que eso no es un dios, ¿no? Y todo, hasta los profesores de historia saben que eso no son dioses, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo lo sabemos eso? En, antes de España eso se hacía, eso se decía, eso se transmitía. Y entonces, ¿cuándo nosotros llegamos a darnos cuenta de que el sol, la luna no son dioses? Pues gracias a España. Entonces, si nosotros hablamos de los cambios demográficos, hablamos de una civilización, España nos lleva a la civilización, profesor, pero pero los incas ya eran la civilización inca. Vamos a compararnos ya lo que tenían los incas con lo que trae España. Los incas todavía vivían en esa ignorancia de creer que un astro como una estrella, que es el sol, es un dios. Y hoy sabemos todos en astronomía y en todo lado que eso es una tontería. Pero entonces, ¿cómo es que se llega a ese conocimiento desde antes de que se haga la astronomía moderna ¿no? De ver con los telescopios y todo lo demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ya se sabía eso hace mucho tiempo, ¿no? De que solamente había un solo Dios. Y eso es la revelación que se hace del mismo Dios, que lo hace el mismo Dios en el antiguo pueblo, que fue el antiguo pueblo de Dios, los judíos. En la actualidad, el cristianismo. Y eso se puede debatir, se puede conocer, se puede saber de múltiples maneras, a nivel de la ciencia como la genética y la física. No, no son creencias, mucho cuidado. Eso no son creencias, no, que tú crees y yo creo, no. Aquí en Geografía, en mi canal, hacemos nosotros ciencia, no creencias. Y la ciencia ha demostrado que Jesucristo es el verdadero Dios, la genética, y la física. ¿Ya? Entonces, y también la filosofía sabe que hay uno solo, ya, un solo Dios, etcétera, etcétera. No es un tema largo. Pero entonces, Jesucristo, la Santísima Trinidad que nos revela Jesucristo, es el único Dios, uno y trino. Bueno, cuando se llega aquí a América, en América hay todavía la ignorancia de las idolatrías. Entonces muchos van a decir, es una cosa mala que hizo España porque nos impone su cultura". Pues hay que decir que no nos impone. ¿Y cómo voy a demostrar que no nos impone? Bueno, con este libro de Crónicas de América, que dice, el libro se llama propiamente Historia Natural y Moral de las Indias, de José de Acosta. Voy a colocar un audio para que puedan ustedes participar del libro. No todos se compran libros, nos compramos libros, no hay tantos libros. Ese es todo un tema. Ya, y voy a presentar entonces este audiolibro cuando nos va a decir de cómo es que los incas llegan a ser católicos. Profesor, pero ya tenemos ahí las imágenes de que los quemaban, los obligaban, pues eso no tiene ningún sentido, porque los españoles vinieron cuatro gatos. Cuatro gatos vinieron y no trajeron ejército. Mientras aquí los señores y reyes de los señoríos estaban con todo su ejército, toda su gente en su tierra y todo lo demás. Entonces es iluso, es poco inteligente, por no decir una palabra fea, ¿no? Es poco inteligente afirmar, como lo hacen en historia, porque nunca te dicen en historia cuántos españoles vinieron.
O sea, no te lo dicen. Y si te lo dicen que 180 españoles vinieron y aplastaron y dominaron y sojuzgaron, pues que no tiene sentido, ¿no? Para nada tiene sentido eso. No, pero sus armas, ¿no? Entonces ya sabemos que todo eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Y vamos a escuchar entonces, según la crónica, ya, de cómo es que un capitán, o sea, un militar, va a convencer, dice, sin especificar en este momento qué capitán y qué inca, pero nos va a hablar de un capitán, y ojo, hablo de un militar, que hoy día nosotros podemos decir de repente los militares no tienen gran conocimiento, o de repente dice, no, de España vino lo peor, gente sin cultura, pero vamos a escuchar como un capitán que sí tenía cultura, bueno, un capitán, cultura, era un español, que no vino lo peor, convence por filosofía, utilizar filosofía porque antes se enseñaba Sofía con teología, va a convencer a un inca de que hay un Dios y no es el sol. Es más, el mismo Inca va a decir, de verdad yo no creo que el sol es un dios. De verdad yo tampoco lo creo. Ya, entonces, publico esto importantísimo. También tengo mi canal de debate a la par que mi canal de geografía, canal de debate, con el cual hay ciertos aportes de los colegas, ¿no? A los cuales les agradezco también y esperamos, claro, mayores aportes. ¿Ya? Entonces, voy a colocar el audio, ¿ya? Para hablar de la extirpación de idolatrías, que lo colocan como algo negativo, pero no, fue una civilización, ¿no? Como le digo yo a los estudiantes, a los alumnos, le digo, imagínate que hoy día un profesor te siga diciendo, no, imagínate que yo te diga en la clase de geografía, el sol es Dios, hay que adorarlo. Vendría un padre de familia y no, y haría problemas en el colegio, porque claro, eso es una ignorancia. Pero entonces, ¿cómo si hoy decimos eso, como un profesor de historia, supuesta historia, ¿no? Porque a eso le engañan así en la universidad, eh, va a decir que fue algo malo que España nos lleve a esa civilización, que España nos dé esos conocimientos, más bien hay que aplaudir a los españoles. Pero ¿cómo es que el odio contra la Iglesia Católica no te lleva a pensar, te impide pensar? Así que lo que hizo España en la extirpación de las loterías, primero, fue algo bueno porque nos lleva a la civilización y segundo, no es cierto que esas ilustraciones que los dan los protestantes de gente que nunca pisó América simplemente con las exageraciones de Bartolomé de las Casas van a ser ilustraciones que no son historia. Y eso lo dice hasta una atea como Elvira Roca Barea. Esas ilustraciones son mentira, no corresponden a la verdad, a la historia. ¿Ya? Entonces, los profesores de historia no saben esas cosas. Los profesores de historia creen que lo que está diciendo en las ilustraciones es verdad. Profesor, pero hay un libro de Guamán Poema de Ayala que narra que los españoles castigaban. Sí, también dice que los españoles castigaban a los malos españoles. Ya, ojo, a eso también hay que decirlo. Ya que el castigo era corporal, sí, era corporal cuando se lo merecían y hasta los propios caciques que eran también indígenas eran castigados. Hasta los propios jefes, lo que hoy llamamos los alcaldes, eran castigados. Hoy algo impensable, ¿verdad? ¿Quién no quisiera que eso vuelva? Que hoy castiguemos a los alcaldes, porque hoy día son bastante impunes. Ya, entonces, sí, el castigo era para el que se comportaba mal, sea español, sea cacique, también a los españoles, ya que no vinieron de allá, también eran castigados, hasta el mismo virrey era castigado, se le hacía un juicio, ¿no? Acá, del lugar. Así que era castigado hasta en la autoridad máxima de aquí, que eran los virreyes. Entonces, bueno, para alejar esa ignorancia que enseñan en las facultades de historia, en las universidades y academias y colegios, de que España nos impone una religión, aquí vamos a escuchar una crónica de cómo es que con filosofía un capitán, un militar, va a enseñarle a los incas y el inca va a decir, claro, de verdad eso yo tampoco lo creo, es una tradición, se sigue, pero vamos a escuchar. San Crisóstomo en una Emilia 20. Masos siervos de Dios,
que atienden a con acento agudo su enseñanza y salvación, no deben despreciar estas niñerías, pues son tales que bastan a con acento agudo enlazarlos en su eterna perdición. Mas con buenas y fáciles razones desengañarlos de tan grandes ignorancias. Porque cierto es cosa de ponderar, cuán sujetos están a con acento agudo. Es bueno sacarlos de tales ignorancias. No, no es malo. La, la extirpación de idolatrías no se hizo de modo violento, falso, no se podía, no había- cuatro gatos no pueden cambiar eso de modo violento. Y más vamos a darnos cuenta cómo desde la conversión de los jefes, los caciques, los curacas, los incas, es como eso viene de arriba para abajo. Bueno, y también de abajo para arriba, porque había misioneros, de abajo para arriba. Quien los pone en razón. No hay cosa entre las criaturas corporales más ilustre que el sol, y esa con acento Ajá, entre el sol no hay cosa más ilustre entre lo material. Porque aquí Pedro Acosta nos va a narrar, el jesuita, nos va a narrar cómo es que se habían hecho dioses de diverso tipo. Hasta habían divinizado a los ancestros, ¿no? A las momias. agudo quien los gentiles todos comúnmente adoran. Pues con una buena razón me contaba En todas las culturas, también los romanos adoraban al sol. un capitán discreto y buen cristiano, que había persuadido a con acento agudo los indios, que el sol no era Un capitán que había persuadido, no, no que le quemó los pies, no, había persuadido, un capitán, Dios, sino solo criado de Dios, y que el sol no es un dios, sino solo un criado de Dios, una criatura, una creación. fue así. Pidió al cacique y señor principal, que Le dio, dice, en este caso dice al cacique, pero igual se hizo con los incas, ¿ya? En este caso dice al cacique o señor principal. le diese un indio ligero para enviar una carta. Diosele tal, y preguntóle el capitán al cacique, dime, ¿quién es el señor y el principal? ¿Aquel indio que lleva la carta tan ligero, o tú que se la mandas llevar? ¿Ah? ¿Quién es el verdadero jefe? ¿El que manda o el que se mueve? ¿El que manda y no se mueve o el que se mueve? Respondió el cacique, yo, sin ninguna duda. Yo, el que doy la orden y no me muevo. Y la criatura es el que se mueve y hace lo que yo le digo. Porque aquel no hace más de lo que yo le mando. Pues eso mismo, replicó el capitán, pasa entre ese sol que vemos y el criador de todo. Porque el sol no es más que un criado de aquel altísimo señor. El sol solo es un criado de aquel altísimo Señor. El sol solo es una criatura y todo el mundo que se pone a pensar un poquito, ¿no? Sabe eso, que lo que vemos no son dioses, sino que el ser humano tiende a la religión, es propio de la genética humana, el gen VMAT2, el gen BMAT2. Entonces es propio de la religión de la genética humana, es innato al ser humano. Ya, más lo que no es innato y lo que es absurdo es el ateísmo. Pero entonces está viendo, tiene este conocimiento, ya, este gran líder de los incas, teniendo este gran conocimiento, este normal y común conocimiento, él va a admitir que el sol no es un dios. Que por su mandado anda con tanta ligereza sin cansarse, llevando lumbre a con acento agudo todas las gentes. Y así veréis como es sin razón ni engaño dar al sol la honra que se le debe a con acento agudo su criador y señor de todo. Cuadróles mucho la razón del capitán a con acento agudo todos, y dijo el cacique y los indios que estaban con él, que era gran verdad, y que se habían Dijo el cacique y los indios que estaban con él. Eso es verdad, que el sol no es un dios. dado mucho de entenderla. Refiérese de uno de los reyes incas, hombre de muy delicado ingenio, que bien Refiérese a eso de los incas, dice, ¿no? Hombre muy delicado y de fino conocimiento. No lo está denigrando, al contrario, lo está ensalzando. Dice, los estos jefes son gente muy razonada, habla de la inteligencia, por eso que va a defenderse la humanidad de los indígenas. Va a ser una pelea, eran hombres, no eran hombres. ¿Y qué concluye España? ¿Qué concluye la reina de Isabel la Católica? En el tiempo que llega Colón, sí, son hombres y son mis súbditos, tan súbditos como Colón. O sea, pero ese es otro tema, ¿no? Como Colón y todo indígena es declarado súbdito por la primera reina Isabel la Católica. Cuando llegó Colón, la reina era Isabel la Católica, Fernando de Aragón. Entonces, Isabel la Católica es la que va a decir, pues, ¿no? Trátenlos como mis súbditos. Colón es súbdito y todos son súbditos. Así que nosotros no éramos menos que los españoles, sino nos da la ciudadanía española. Isabel la Católica nos da la ciudadanía española.
a todos los que estamos aquí en América. Ojo importante, claro, el término ciudadano no existía, como hoy existe, era el término súbdito dentro de los términos y el tiempo. Entonces, en términos modernos, decimos que Isabel la Católica nos protegió, nos dio el ser españoles, ¿no? En el mismo tiempo de Colón. Entonces nosotros ya éramos españoles, éramos considerados como herencia española. Nada más que nosotros éramos pues muy ignorantes y los españoles nos estaban en proceso de enseñanza, por eso éramos como los hermanos menores. Al principio, la separación de República de Indios y República de Españoles, pero eso fue al principio, es un error considerar que eso fue siempre. Ojo, la idea es que se unan los dos en uno solo. No es que se mantengan por siempre como discriminación como lo hizo Inglaterra entre blancos y negros, por ejemplo, o Estados Unidos, ¿ya? O Inglaterra con sus colonias, que ellos sí tenían colonias, España no. España se extendió, no tuvo colonias, sino se extendió. Nosotros éramos España. Ya entonces, bueno, por las mismas palabras también de Isabel la Católica. Entonces, acá nos dice cómo los caciques, los incas, ya como los indios inclusive, van a aseverar que es verdad. Son convencidos, oye, ¿verdad? Alguien está diciendo algo que nosotros no nos atrevemos a decir. Inclusive también España va a llegar con la Biblia, lógico, y, y la Biblia lo dice bien claro San Pablo. Yo les voy a hablar de un Dios que ustedes no conocen. Eso habla San Pablo a los politeístas griegos. Y lo mismo, entonces, la misma palabra, la misma predicación van a tener los españoles. Ustedes adoran a muchos dioses, pues yo le voy a presentar al Dios que ustedes no conocen, que es el verdadero Dios, el Señor de los señores, el Dios de las estrellas y de la luna y de todo. Entonces, sigamos escuchando, muy importante el audio, está acá la fuente. Viendo como todos sus antepasados adoraban al sol, dijo, que no le parecía con acento agudo él, que el sol era Dios, ni ¿No le parecía al jefe inca que el sol era un dios? No, pero ellos están convencidos y nos impusieron su religión, sus ignorancias. Es increíble la ignorancia de los profesores de historia, su ateísmo, su ignorancia. Es increíble. lo puede ser. Porque Dios es gran Señor, y con gran sosiego y señorío hace sus cosas, y que el sol nunca para de andar, y qué cosa El sol es un mandado, nunca parará de andar. Mira lo que le hizo la comparación. ¿Quién es el que manda? ¿Y quién es el que manda? El que está ahí sentadito. ¿Y quién es el que obedece? El que se está moviendo. Filosofía, esa es filosofía, ¿ya? Y entonces no, el Inca, que no era un tonto, ya conoce bien claro, se da cuenta de la analogía y dice, es verdad, el sol es un mandado, no es un dios. tan inquieta no le parece a ser Dios. Dijo ¿Qué bien. cosa tan inquieta no le parece ser Dios? Y si con razones suaves, y que se dejen percibir, les declaran a con acento agudo los indios sus engaños y cegueras, admirable Les declara así el capitán, los españoles le declaran a los indios sus cegueras, su ceguera. Y así está nuestro profesor de historia, en una gran ceguera, una gran ignorancia. Simplemente se convencen y rinden a con acento agudo la verdad. Capítulo 6. Guión. Bueno, y los países, los indígenas asienten entonces la verdad, aceptan la verdad y así se van a bautizar por razonamiento, no porque le queman los pies. Ya bueno, será motivo de otro compartir entonces, ya motivo de otro compartir, ya otro videíto, esperando de hecho la participación, esto yo lo voy a mandar también a mis colegas que están de hecho en el curso de historia, esperando ya sus opiniones, ya acá estoy brindando una fuente. Y ojo, repitiendo de que inclusive la atea Elvira Roca Barea, no, no, en historia, ya nos dice bien claro que esos grabados que se suelen presentar como evidencia, ¿no? Del maltrato a los indígenas, pues no están. Bueno, ese será el motivo de pelea también. Ya, muchas gracias.